Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales. Hoy les traemos un tema muy especial y es la posvención. ¿Qué es esto y cómo nosotros en sociedad debemos comprenderlo? Pues nos acompaña la psicóloga Luisa Fernanda Vélez Londoño. Le damos la bienvenida a este espacio y también queremos invitar a los televidentes. Hace un tiempo estuvimos hablando de suicidio en el capítulo número 36. Entonces, quienes no han visto este capítulo, los invitamos para que retomen y comprendan este tema y hoy pues comprendan muchísimo más el tema de posvención. Recuerden que nos pueden seguir a través del canal de YouTube @aupanandes, allí encontrarán este contenido. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada Luisa, bienvenida a este espacio de Signos Vitales donde generamos conciencia y donde le enseñamos a las personas temitas importantes del tema de salud. Hola Cristina, hola televidentes, muchas gracias por el espacio del día de hoy. Ha sido un espacio súper grato, gracias por la invitación, totalmente agradecida. Bueno, Luisa, muchas gracias a usted por esta compañía y empecemos a explicar a los televidentes el término posvención, que tal vez muchas personas dirán, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y por qué se da? ¿Y por qué hay que decir que como sociedad nosotros debemos tener muy claro este concepto y también como familia? Bueno, primero que todo, partamos de un asunto muy importante que es el comportamiento suicida. Ya sabemos que tener una muerte por suicidio es una tragedia, no solamente para una familia, sino también para una comunidad. Hay un efecto que es el efecto por identificación o el efecto Werder, que este efecto está ocasionando demasiadas o ha tenido demasiadas consecuencias, para lo cual se ha generado un protocolo de posvención y es importante comprenderlo en todos los entornos. No solamente el familiar, sino también el comunitario, también la institucionalidad y también todo lo que acarrea nuestro territorio, como suroeste, como Andes. Debemos también entender que hay una información y el manejo de la información que se brinda debe ser un manejo oportuno, no solo desde los medios de comunicación, sino también de la comunidad, ¿cierto? ¿Cómo estamos replicando esa información que nos dan cuando hay una muerte por suicidio? Entonces es muy interesante que miremos, por ejemplo, que cuando alguien fallece por suicidio, ya que esto es una tragedia, es importante que la información que se brinde no sea una información inoportuna. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos comparten por una red social cómo lo hace, quién lo hace, para qué, por qué, y queremos saber todo lo que hay alrededor de este evento. Y es porque es un evento que específicamente ha generado mucho morbo, ¿cierto? En términos coloquiales, mucho morbo en nosotros mismos. Entonces, la familia que está allí queda en alto riesgo y es totalmente vulnerable también a tener un comportamiento suicida. Entonces, es importante partir de algo tan importante como esto, desde la prevención, desde la integralidad de los procesos, desde la intervención que se debe realizar posterior a este fallecimiento. Bueno, estamos hablando entonces que la posvención cobija esa responsabilidad familiar, social, porque se genera un impacto grande, ¿cierto? Entonces, las personas que empiezan a enfrentar un duelo por la pérdida de alguien a través del suicidio, ¿cómo a través de la posvención se puede entonces apoyar? Bueno, lo primero es entender que el principal actor que apoya todo este tema es la comunidad, ¿cierto? Digamos que se puede brindar una orientación técnica desde todo lo que significa la posvención y estamos en el proceso de aprendizaje en todos nuestros territorios antioqueños, porque es importante entender y partir que no todas las familias tienen ese conocimiento ni que todas las comunidades lo tienen. Entonces estamos educando sobre el tema, informando sobre el tema y dando esa comunicación oportuna. La familia queda en un alto grado de vulnerabilidad, la familia queda totalmente expuesta posterior a esta tragedia, porque la muerte por suicidio se categoriza como una tragedia, ¿cierto? No solamente familiar, sino comunitaria, como lo habíamos dicho. Entonces, la información que la misma comunidad divulgue siempre será importante, porque si nos llega por redes sociales una información donde me están diciendo cómo lo hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo,
y todo, y los métodos por los cuales lo realizó. Entonces yo estoy también compartiendo esa publicación y de alguna manera estoy poniendo en riesgo a esa familia. Porque qué tan en riesgo queda una mamá, por ejemplo, cuando en redes sociales le están diciendo que es culpa de ella, cuando no es una situación en la que se va a culpar a nadie. Por el contrario, el suicidio obedece a múltiples causas que a lo largo de la vida se fueron desarrollando y que finalmente tuvieron un resultado, pero nadie puede saber finalmente por qué la persona toma esta decisión. ¿Qué herramientas a través entonces de la posvención se pueden tener en cuenta? ¿Cómo llegarle entonces a una persona que está enfrentando el duelo por esta pérdida? La posvención tiene, pues obviamente es un protocolo que se presenta, se acompaña a esa familia posterior a este evento, aproximadamente por 5 semanas luego de esta pérdida. El psicosocial de cada territorio, en este caso estamos hablando del municipio de Andes, alguno de los psicosociales de la Secretaría de Salud o el que se dispongan en el momento debe ser quien en su caso se dirija a esta familia posterior al novenario. Es como lo que generalmente se pretende, porque hay que acompañar a esta familia, pero acompañarla de una manera no intrusiva. Es decir, si la familia lo permite, si la familia lo quiere, y acompañarla y hacerle seguimiento a esa familia. Es como primero dejar sentir, el sentir pues como de la familia, y después una intervención como para hacer un acompañamiento. Precisamente hablando de acompañamiento, ¿cómo se hace esto? Si es después, como dice usted, del novenario, pero ¿cuál es esa constancia para estar en contacto con la familia? Por lo general se hace en 5 semanas posterior a este evento, 5 semanas consecutivas, pero ya es obviamente según la dinámica de la familia. Cuando la familia está enfrentando el proceso de duelo, ¿cuáles son esos sentimientos más comunes que refleja? Por ejemplo, la culpa, o qué es lo que manifiesta la familia después de este proceso de duelo. Es una pregunta muy buena, Cristina, gracias, porque no solamente la familia presenta estos sentimientos, sino que toda una comunidad queda afectada. Entonces es importante entender que la familia, aparte de que tiene unos sentimientos de culpa, también tiene muchos interrogantes alrededor de este evento. Entonces pueden ser siempre el por qué a nosotros, o qué le hizo falta, o qué situaciones hicieron que detonara este evento. Pueden ser muchas preguntas que aparezcan allí en ese momento, pero lo más importante es que nuestras familias y nuestra comunidad deben entender que no hay una respuesta, porque simplemente es un resultado que dio múltiples experiencias de vida, todos unos determinantes sociales de la salud que lo hicieron tomar dicha decisión, pero que finalmente no es culpa de nadie, ¿cierto? Entonces es importante señalar que en este caso lo que no se debe hacer, por ejemplo, es juzgar, señalar, minimizar el dolor del otro. No se debe tampoco minimizar el sentir del otro, no se debe tampoco cantaletear, como dicen las abuelas. Entonces, deje la bobada, usted por qué está pensando en eso, venga, yo le doy razones para que de verdad sienta lo que es la vida, porque puede que mi sentir sea único y importante, pero para el otro puede ser algo que para mí es algo muy pequeño. Entonces es importante partir de ese sentir del otro. Entonces no juzgar en ese momento, porque solamente esa familia siente ese dolor, solamente tal vez esa comunidad la que siente ese dolor y esa pérdida. No hacer, por ejemplo, de las cosas que no se deben hacer, y este es un trabajo postvención, no hacer eventos masivos,
ni reconocimientos, así hubiese sido el líder más líder de la comunidad, no se hacen eventos masivos, porque esto puede ocasionar efecto Werther, que es el efecto por identificación, que es a lo que nos podríamos, digamos que atrever, porque de algún modo a veces lo hacemos con mucho cariño y hacemos eventos masivos porque era el líder, porque era ese papá o porque era esa mujer lideresa o porque esto es un asunto que a todos nos toca en algún momento de nuestra vida. Entonces es importante que esa comunidad se cuide de tener este tipo de eventos, ya que un evento masivo puede generar ese efecto Werther. Ese efecto del que usted habla es el de identificación, ¿cierto? Muchas personas incluso han podido relacionar este tema con el hecho de decir, no, es que si una persona se suicida, esto incita a que otra persona lo haga, ¿cierto? Y es lo que usted está diciendo, son casos aislados y que debemos empezar a entenderlos como comunidad y como familia, teniendo en cuenta que fueron decisiones tomadas, como dice usted, por un montón de condicionantes que no deberían afectar directamente como caer como en responsabilidad de la familia, ¿cierto? Ese es como el mensaje. Hablando del tema del duelo y de todo este proceso que debe enfrentar la comunidad, la familia, ¿cuáles podrían ser entonces, para hacer un recorderis, los duelos, el proceso del duelo? ¿Cuál es el paso a paso por el que normalmente enfrenta una persona que está en esta situación de duelo? Bueno, es claro que el duelo tiene diferentes fases, ¿cierto? Hay una que es la negación, la irritabilidad, la depresión, la negación también hace parte de este proceso, y ya finalmente la aceptación, cuando yo logro aceptar. Estas fases no tienen un orden, aunque pareciese, nunca un duelo es igual a otro. Nunca una pérdida va a ser igual a otra, nunca dos pérdidas van a ser las mismas. Entonces es un proceso que se vive de manera individual, para cada persona es diferente, se vive de manera desordenada, lo que quiere decir es que puede que en este momento yo esté absolutamente tranquila, porque acabo de perder a un ser querido importante, pero puede que mañana yo ya esté en otra etapa, puede que esté irritable, ¿cierto? O puede que esté depresiva, y es absolutamente normal darnos a la tarea de comprender también que un duelo puede llevar tiempo, ¿cierto? Que hay algunos teóricos que han dicho que 1 año más o menos, pero otros que han dicho que no, que un duelo puede durar mucho más tiempo, ¿cierto? Y que hay que tomarnos la tarea también de sanar. ¿Hay algunas actividades o algunas recomendaciones específicas que las personas puedan tener en cuenta durante esta etapa de duelo? Hay muchas personas, por ejemplo, que mientras estamos en una situación de dolor o nos quedamos quietos y no hacemos nada y nos quedamos sintiendo un tiempo, o hay algunas actividades específicas de ocio que puedan disfrutar para distraerse, para intentar pensar en algo y resurgir, tener como la posibilidad de ver la vida de una manera distinta. Bueno, lo primero, Cristina, es importante identificar si hay una red de apoyo operativa, es decir, una red de apoyo que sea un factor protector para mi vida, una red de apoyo que me acompañe, bien sea familiar, bien sea comunitaria, que me brinde como esos espacios de acogida, que yo pueda verla como una red protectora en mi vida, ¿cierto? Es importante también que en nuestros territorios generemos acciones para generar redes protectoras que apunten al cuidado de la vida, que señalen siempre que la vida prima sobre todas las cosas. Entonces es importante entender que una de esas acciones, y esa es como la principal, aparte hay muchas actividades que las personas pueden realizar para estar en contacto, que nos conecta con la vida, por ejemplo, es una de las preguntas. Identificar, por ejemplo, en cada persona qué es lo que nos conecta con la vida, y a partir de esto generar otras acciones que puedan ser, porque tú me puedes hablar a mí, bueno, es que estás en depresión, venga, vamos a bailar, y puede que para mí el baile no sea una actividad de disfrute realmente. Exactamente. Entonces hay que buscar qué es lo que a mí me conecta con la vida para que pueda generar esas conexiones nuevamente.
Y continuando con el tema de la posvención, ¿cuáles serían esos objetivos? Bueno, el objetivo principal es acompañar a todos aquellos sobrevivientes de una muerte por suicidio, porque los sobrevivientes son aquellas personas que quedan, esa familia que queda. Todo sobreviviente es aquel que, pese a esa pérdida o ese suicidio consumado, es aquel que queda posterior a esto, y no es fácil. No es fácil retomar la vida posterior a la pérdida de un ser querido. Bueno, usted me menciona aquí varios actores, y es la familia, la sociedad, pero puntualmente, ¿cuáles son esos actores que se empiezan a intervenir en esa etapa inicial, y cuáles son esos actores que con el tiempo van apareciendo que también necesitan ese apoyo, entrar dentro de la posvención? Usted me decía, entonces los padres principalmente entran dentro de la atención inmediata, y cuáles son como esos actores secundarios que también reciben como esa afectación. Digamos que todos estamos afectados por este tema. Estamos hablando que alrededor de 160 personas están siendo afectadas de manera directa. Ahora pensemos en las personas que están siendo afectadas de manera indirecta con un evento de esta magnitud. Ya que el suicidio es una desgracia no solamente para la familia, sino para la comunidad. Por eso la invitación a que en simultáneo en el equipo psicosocial del territorio se trabaje en todos los entornos en los que la persona que se suicida vivía, es decir, en el entorno educativo, en su entorno familiar, en la comunidad en la que se desarrollaba, en la que tenía su vida. Y es importante que se generen acciones para mitigar el riesgo de una pérdida más. Alrededor de este tema, ¿cuáles podríamos considerar que son como los estigmas, o también el nombre que la persona le pone en sociedad al suicidio? Que muchas veces decimos, no, es que son personas que cometieron el suicidio porque tienen enfermedades mentales, o porque tenían miedos, y empezamos como con esos prejuicios sociales que también, como usted decía ahora, afecta el bienestar de la familia y de estas personas que también eran muy allegadas a la persona que cometió el suicidio. Bueno, lo primero es entender que hay un asunto muy importante que empezar a desvirtuar, y es que las enfermedades mentales, digamos que hemos tenido ese mito, ¿cierto? Con la enfermedad mental como tal. Entonces decimos, es que la persona que se suicida es porque tenía una enfermedad mental o tenía un trastorno mental y por eso se suicidó. Y realmente no todo aquel que tiene una enfermedad mental quiere morir, ni todo aquel que muere por suicidio tenía una enfermedad mental. Exacto. Es entonces como empezar a identificar eso. Es empezar a identificar que es un asunto, digamos que el suicidio es un asunto de salud pública, es un problema de salud pública que a todos nos interesa, a todos nos acompaña a lo largo de la vida, porque hemos tenido un familiar, un amigo o alguien cercano a nosotros que ha tenido ideación suicida o que ha fallecido incluso por suicidio. Entonces es importante entender esto. Ahora, otro de los mitos es creer que la persona que se suicida o la persona que quiere morir está llamando la atención. Y es importante entender que sí, realmente estamos llamando la atención, pero hey, estoy acá. Yo necesito llamar la atención de que al menos me vean que existo. Entonces es un llamado de que la persona hace, de que cuiden de algún modo mi vida porque aquí estoy, ¿cierto? Entonces, claro, estamos llamando la atención. Nuestros jóvenes llaman la atención, claro, pero aquella persona que dice que se quiere suicidar es una señal de alerta que nos está dando. Entonces siempre será muy bueno tener esa observación directa con el otro y siempre estar escuchando lo que nos dice, porque muchas veces hablamos de unas señales, a veces son directas, a veces son indirectas, a veces son incluso verbales.
Entonces es identificar qué tipo de señal me está hablando la persona. A veces la persona me dice, por ejemplo, tranquilo que el día menos pensado ya no voy a estar entre ustedes, ya voy a dejar de molestar. ¿Por qué me está diciendo eso? Y es un comentario que incluso entre jóvenes se escucha, que son como, ya, o sea, no lo voy a dejar de molestar, ya en muy poquito tiempo pues ya dejaré como este plan, o empiezan comentarios graciosos que empiezan como a meter esas ideas y que las demás personas tampoco lo captamos inmediatamente, pero que son como esos indicios de querer hacerse daño. Hay algo importante que usted mencionaba ahora y es que son muchos los actores los que participan en la intervención, en el apoyo, en la sensibilización, en la cercanía con la familia, como usted decía, los afectados iniciales y luego las personas externas que también tienen un impacto de esta situación. ¿Cómo es entonces el compromiso que se debe asumir desde la parte de salud, desde la parte de la ciudadanía para generar esa sensibilización? ¿Se hace visitas a instituciones o cómo es esa intervención para que toda la población empiece a recibir el mensaje? Bueno, lo primero es que se debe realizar un plan durante 5 semanas, un proceso de pospensión que se debe realizar en todos los entornos en los que la persona se desenvolvía en simultáneo. Por eso es importante el acompañamiento del equipo psicosocial y por eso estamos haciendo un trabajo fuerte del departamento en temas de posvención, porque nos interesa la vida y nos interesa cuidar la vida. Entonces, entre más vidas cuidemos, estamos más protegidos entre todos y con la comunidad, y nosotros como comunidad podríamos hacer demasiadas cosas con este proceso, porque hay que identificar que hay una necesidad y es muy claro, y esa necesidad está acompañada de un montón de factores, tanto protectores como de riesgo, y volver a lo que decíamos al inicio de generar acción, pero una acción sin daño, ¿cierto? Entonces hay que generar acciones que cuiden la vida, por lo que es importante nunca hablar de métodos. Por eso en este proceso y en este protocolo de posvención nunca se hablará de métodos con ningún entorno en el que se trabaje, nunca se habla de métodos, nunca se habla de formas, nunca se habla del detalle de cómo sucedió el evento de suicidio. Exacto, esto en posvención, ¿cierto? Y antes de que suceda el hecho, generando sensibilización también de la prevención del suicidio, de empezar a identificar como estos comportamientos o acciones que van empezando a tener las personas con ideación suicida. Se hace acercamiento entonces, por ejemplo, a instituciones con los chicos, hablándoles del tema, precisamente para que pierdan el temor también a escuchar y también a comprender el tema del suicidio, que muchas personas también por el tema como de los estigmas nos da temor a hablar, por lo que decíamos ahora de generar como, la gente decía, no, es que se suicida uno y empieza como tipo pandemia, ¿cierto? Que las personas empiezan como a tener también esa ideación y ya lo que nos acaba de decir es que no es así. Pero entonces se hacen encuentros en instituciones con chicos antes de, o sea, para prevenir precisamente el tema del suicidio. Constantemente en cada territorio, cada municipio debe tener un psicólogo, un psicosocial que trabaja el plan de intervenciones colectivas, que es el que constantemente está trabajando en pro del cuidado de la vida, ¿cierto? Trabaja en múltiples temáticas que acompañan como todo el proceso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, muy importante comprender un asunto, y es que no podemos hablar del tema directamente. La recomendación es trabajar sobre habilidades para la vida, trabajar sobre un montón de asuntos bonitos que hay sobre el cuidado de la vida, pero trabajar sobre el tema directamente con ellos no es tan recomendable. Entonces es mejor trabajar sobre ese plan de vida, sobre esas habilidades con las que cuenta la juventud hoy por hoy. Bueno, cuando se requiere ayuda, cuando se quiera pedir auxilio, un padre de familia o un joven, ¿a quién debe acudir para recibir asesoría, para recibir acompañamiento? ¿Cómo podemos recibir esa ayuda? Bueno, lo primero es que el departamento cuenta con una estrategia que son los dispositivos comunitarios, y esos dispositivos comunitarios ya se están empezando a instaurar en diferentes territorios.
lo que significa que ya hay una presencia importante y que tenemos que conocerla, identificarla dentro de nuestro municipio como tal. Esos dispositivos comunitarios, hay algunos que están dentro de las instituciones educativas que se llaman zonas de orientación escolar, otros que se encuentran dentro de la comunidad que se llaman centros de escucha, y esos centros de escucha, si bien no se hace un proceso psicoterapéutico porque no es lo recomendable, sí se hace un proceso de acompañamiento, gestión de caso, asesoría que pueda tener la persona frente a esto. Listo. ¿Alguna línea telefónica para que las personas tengan en cuenta a nivel departamental para recibir ayuda? En cada municipio, como usted dice, está el centro de escucha, ¿cierto? Que se pueden remitir a la Secretaría de Salud para tener información o incluso desde el hospital. Hay también un acompañamiento departamental, como usted decía ahora. La línea 106 de Salud para el Alma, los invitamos a que tomemos esta línea como una buena opción. Allí podríamos ser escuchados, acompañados en un proceso cuando sintamos que la vida está doliendo. Es válido también ese sentir. Es importante que entendamos que todo el sentir que tenemos como humanos, eso es lo que nos hace humanos, y que yo tenga el acompañamiento, el sostén de mi comunidad también será importante. ¿Cuáles serían entonces esas recomendaciones finales para que los padres de familia y los jóvenes tengan en cuenta? Ya hablamos de estos espacios de escucha, de estos lugares donde pueden recibir asesoría y orientación, pero ¿cuál es ese mensaje claro que le debe quedar a los padres de familia con este programa? Caminar en comunidad, hacer participación, generar acciones que realmente acompañemos, cuidemos la vida. También vincularnos con nuestros hijos, aprender a escuchar a nuestros hijos. Hay que aprender también de algún modo que nadie nos enseñó a ser papás, pero que escuchar a la persona que tengo a mi lado siempre será importante. Validar el sentir del otro. Entonces es una de las acciones más importantes que se pueden hacer. Sí, te sientes triste, es válido. Es válido sentir tristeza, porque muchas veces el problema en nuestra sociedad es que nos invalidaron el sentimiento, nos invalidaron nuestras emociones, y esas emociones son las que hoy por hoy están cobrando fuerza. Exacto, y precisamente cobrando fuerza esas emociones que no estamos trabajando, que no estamos buscando ayuda precisamente para trabajarlas. Ese es el mensaje entonces en este espacio. Televidentes, estén pendientes de lo que estemos escuchando, de lo que estemos viviendo en nuestro entorno, para ayudar a las personas que están a nuestro alrededor y que están pidiendo un auxilio de una manera silenciosa. Bueno, agradecemos su compañía, gracias por estar en este espacio, por hablar del tema de posvención, también dejar ese mensaje claro para la comunidad. La ayuda siempre está presente, no estamos solos para enfrentar nuestras situaciones, nuestros dolores, estos momentos tan complicados, que podemos buscar un personal profesional para que nos ayude a solucionar estas situaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, Cristina, por este espacio, y televidentes, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y dejarnos tan claro este tema de la posvención. Ustedes televidentes, los invitamos para que nos sigan a través de @aupanandes, para que sigan todos los contenidos de Signos Vitales y otros programas que realizamos en Aupan. Hasta pronto.